En apenas unas pocas horas arranca la campaña electoral para la convocatoria del próximo 10 de noviembre. Esta campaña que comienza será diferente, y no solo por ser la más corta de nuestra reciente historia. Lo es porque existe cierta sensación de hartazgo en una parte del electorado por tener que producirse debido a la falta de acuerdo de nuestros representantes tras el resultado obtenido en las del pasado mes de abril. Aún así, los especialistas demoscópicos vaticinan una participación en torno al 70%, 5 puntos menos que en las anteriores. Una cifra que no estaría mal, porque sigue siendo alta si miramos a las democracias de nuestro alrededor. Pero la campaña también será diferente porque se han puesto al descubierto las triquiñuelas utilizadas por algunos directores de campaña en las redes sociales para lanzar las conocidas como fake news o noticias falsas publicadas contra el adversario político. Por cierto, que en esto hay que agradecer a Twitter que haya prohibido en su red todo tipo de publicidad política. Por otra parte, existe el dilema de saber quién es el adversario de quién en estos comicios, porque algo que parece lógico no lo es tanto. Porque, aunque ideológicamente esté claramente identificado, esto no sucede si se observa desde el punto de vista del mero rédito electoral. La lucha por liderar los bloques y por mejorar el resultado hace que las estrategias se disparen también contra los partidos que forman parte del mismo espectro ideológico, ya que un buen resultado de un partido de ese mismo bloque puede suponer un obstáculo para el crecimiento del otro. Tanto es así que en estas elecciones los bloques pueden obtener resultados similares. Sin embargo, se prevé un traspaso de votos entre las formaciones del mismo bloque, por lo que es ahí donde se centrará parte de la campaña electoral. Bueno, en esto y en intentar movilizar el electorado para incrementar la participación prevista tal y como he dicho al principio. Veremos qué pasa. Buenas noches. Picota, edición número 1032, es jueves, digamos al final de esta semana, es más corta por la festividad de todos los santos y los fieles difuntos, este puente de noviembre que nos traslada, desde luego, a este último día laborable hasta este jueves. Hoy vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta picota. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, otro jueves aquí. Jueves y a las puertas de la campaña electoral. La movida. A pegar carteles, ¿no? Aunque esto de los carteles ya ha pasado como sí, a segundo plano, ¿no? Ya prácticamente se hace el sitio oficial y poco más, ¿no? Antes era más bonito. Estaban yo con los amigos, los compañeros, los camaradas, pegar carteles, luego tomar la copita. Antes era más, ahora es más fría y más calculadora. Sí, sí es cierto. Oye, yo he asistido, sin embargo, como medio de comunicación, a muchas campañas electorales. Antes voy a saludar a Luis Miguel Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? De Juernes. De Juernes, hoy es Juernes, nunca mejor dicho. Mejor dicho. Efectivamente. Decía que he asistido y es muy bonito cuando coinciden además partidos que son opuestos y hay ese pique dialéctico entre unos y otros, esos tiras y aflojas cuando se están pegando carteles, que son graciosos, dentro siempre de la educación y el respeto. Además te coordinas, te organizas. Vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por allí. Ya han empezado aquí los primeros estos, te anticipas tú. Eso era bonito. Nos quedamos muchos años haciéndolo. Sí, sí. Una noche bonita para la democracia, porque es ilusionante, tienes tu ideología y luchas por ella, intentas más o menos ser más rápido que los demás, pero bueno, aquí algunas noches son muy largas, Se hacen largas, ¿no? Son muy largas, sí, sí. Bueno, ya como no hay apenas espacios, hay muy pocos espacios destinados a la pegada de carteles. Ya hay algunos que incluso lo hacen virtual, lo hacen con una pantalla y sale el cartel electoral. Bueno, esta noche sabremos y descubriremos cuáles son los lemas de campaña para la que es ya la campaña electoral más corta de la historia de nuestra democracia. Bueno, ¿a ti qué te parece tener que volver a votar? Bueno, cansado. Pero bueno, es el estado permanente en el que nos encontramos desde hace varios años ya, de campaña electoral una tras otra. La pena que no se pongan de acuerdo cuando la ciudadanía sí es capaz de ponerse de acuerdo en la mayoría de los temas importantes del país y nuestros representantes ni siquiera para empezar a ponerse de acuerdo, que es lo más serio. Pero
Vamos a ver qué depara la suerte en este caso. De todas formas, no está mal lo que he dicho en la editorial, que son 5 puntos lo que vaticinan de bajada con respecto a las elecciones del mes de abril. Se está en torno al 70%, es una participación bastante óptima, ¿eh? Yo me gustaría que se equivocaran, que ojalá hubiera más participación, porque creo que es la única forma. Yo creo que va a ser la más corta y la más pesada. También. Y la más pesada, creo. Por eso yo creo que esta vez hay que ir a votar más gente y mucha más movilización del votante, porque a de una vez por todas se aclara todo, porque si las encuestas van diciendo lo que está diciendo, no sabemos si dentro de 6 meses estaremos otra vez liados, ¿eh? Porque ¿qué? Visto lo que está pasando, ojalá que no. Yo no sé, la mayoría de las encuestas no va por ahí. La cosa pinta más repetir resultados con matices para arriba o para abajo, pero quitando la de CIS, que es la única que se desmarca del resto de las encuestas, el tema es que parece que se van a repetir resultados, escaño arriba, escaño abajo, por lo menos por bloque, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que los ciudadanos seamos capaces de decirle muy claramente a los que sean, poneros de acuerdo. No es te voy a dar un cheque en blanco, es ponte de acuerdo. Y es el mensaje que yo creo que no quieren entender. Lo que está claro que yo estaré en la mesa que siempre me ha tocado y vaticino que habrá mucho cachondeito en algunos... En algunas papeletas, ¿no? Sí. La ha habido siempre, creo que esta vez va a subir, ahí va a subir Sí, ahí sí va a subir el número de votos nulos, ¿no? Sí. El número de votos nulos con las frasecitas ojalá que no, pero sí. Sí, la verdad que algunos tienen mucho sentido del humor. Se entiende que el voto es secreto, pero sería interesantísimo sacar un libro con papeletas elegidas. Sería hay cosas muy interesantes. Desde todas de chorizo, en el sobre, hasta dibujitos, fotografías, impresionante. La imaginación al poder, ¿no? La imaginación al poder. Bueno, pues ya ven ustedes, dentro de muy poquito tiempo, en apenas 2 horas, estaremos ya inmersos en esta campaña electoral que ciertamente se nos ha hecho larga porque desde mucho antes de la convocatoria los partidos estaban ya en campaña electoral, ¿no? Mucho antes. Y ya hay cierto cansancio también respecto a esto. Así que se agradece que solamente sea una semana de bombardeo político, ¿no? El lunes es cuando se celebrará el único debate entre las diferentes formaciones, a 5, y veremos ahí, suele aclarar, sobre todo la gran bolsa de indecisos que hay, que suele haber mucho. Del total que ha dicho que quiere ir a votar, hay un 25% que aún no ha determinado el sentido de su voto. Y eso es un número muy importante y el que evidentemente puede dar la victoria no a un partido, sino a un bloque o a otro, ¿eh? En fin, vamos a hablar de otras cuestiones, nos quedamos en crónica local. Antes, por cierto, tengo que preguntar a Miguel Ángel Herrera acerca de la concentración que ha convocado el Grupo Municipal Unidas por Mérida frente a las casas de apuestas, concretamente la que se sitúa frente al Colegio Nuestra Señora de la Antigua, en la avenida Juan Carlos I. En esa avenida hay 3, así que es impresionante que yo no entiendo este tipo de negocios. Lo que comentamos con un compañero, es que esa avenida ha pasado de la inmobiliaria a las casas de venta de oro y ahora ha pasado a las casas de apuestas. En los mismos locales, además. Prácticamente, es impresionante. Es que, no sé. Pues hay una concentración mañana que yo desde aquí llamo a todos los meritenses que nos acompañen, porque creemos que es importante que este tipo de negocios se frene y esto no puede ser que cada 150 metros haya una casa de apuestas. Y cerca de entornos escolares, aquí tenemos la escuela de fútbol también, hay otra cerca, y es impresionante. Porque es que no dicen, para mayor de edad, no. Nosotros hemos visto un grupo de chavales que entre ellos juntan 5 euros y va al que tiene 19 años. Sí, pero apuestan todos, claro. Está pasando. Entonces hay que controlarlo. Espero que el meritense nos acompañe, porque creo que es muy, muy, muy interesante frenar de una vez esto. Porque yo recuerdo, o sea, antiguamente para poner una misión de lotería o un estanco había unos baremos, ¿no? Y
más ratio. Bueno, concretamente en esas dos solamente son concesiones del Estado, potestativas del Estado, pero no la puedes ni solicitar, salían y entonces tú concursabas para obtener la administración. Pero Fran, se mira... Pero en el caso, por ejemplo, de los bingos, que es algo parecido, claro, que lleva una regulación mucho más estricta. No, y el tema de no sé, por distancia, por habitante, no sé, no, pero es que Mérida es... El problema es que las modas van por delante de la legislación, como suele ser siempre. Pero a mí me gustaría que Mérida, como capital de Extremadura, fuera la bandera del freno de una vez por todo de este tipo de negocios, ¿eh? Y que seamos capaces de alguna forma, dar pie a que la gente nos movilicemos y digamos, no, ya está bien. Bueno, Álvaro Vázquez ha dicho hoy en declaraciones a Televisión Extremeña que Mérida concentra el 10% del total de las casas de apuestas que se han instalado en Extremadura. Y luego dicen que no hay dinero. Pero el problema es, nosotros hemos puesto un lema muy importante y ellos se enriquecen, la clase obrera se arruina, y es verdad. Utilizan las zonas que la gente... Barrios de trabajadores, sí. Claro, a ver si con 5 euros consigo 40. La necesidad del dinero rápido, ¿no? Claro. De hecho, suele ir a la par la inversión, entre comillas, en lotería en general y en apuestas con el ciclo económico. Suelen ir a la contra el uno con el otro. Cuando peor va la cosa, más apuesta para probar, tentar la suerte. Efectivamente, para conseguir dinero rápido, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones también, algo más amables, porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este martes la adjudicación del proyecto de obras del campo de fútbol de San Andrés por un importe de 302.000 euros para transformarlo de tierra a césped artificial, y del que se derivarán 3 posibles usos, ya que hay 2 campos de fútbol 7 y uno de fútbol 11. En este órgano también se ha aprobado la obra de reparación y refuerzo de la capa de rodadura en 19 calles de la ciudad. Esta licitación se ha adjudicado con una rebaja del 31,2% sobre el precio de licitación. Por otra parte, la alcaldesa en funciones también se ha referido a la admisión a trámite que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación Ecologistas Adenex contra la desprotección del silo de Mérida efectuada por la Junta de Extremadura. Creo que en este tema, desde la Asociación Amigos de Mérida, tenéis algo que decir también, ¿no? Entendemos que el silo, del que solamente hay 3 como él en toda España, debería ser protegido. Evidentemente también hay que darle un cierto uso y ahí la asociación no entramos a valorar cuál, pero tenemos que proteger. Es un edificio imponente, precioso, que llama la atención muchísimo y que desafortunadamente se encuentra prácticamente, se encuentra en abandono absoluto, y si no se hace nada, pues lo perderemos. Es cierto que es un edificio enorme, que supondrá un cierto dinero el ponerlo en marcha, pero se me ocurren 8, 9, 10 usos hábiles y que le podrían aportar muchísimo a la ciudad, más que tenerlo ahí parado y dejar que se caiga. Entonces, ahí, desde la asociación, tampoco entendemos del todo bien cómo ha funcionado el ayuntamiento, que primero pide la protección, luego se retira, luego no sabemos muy bien, y agradecemos a Adenex que haya tenido a bien el poner en recurso, pues, para intentar protegerlo. Además, todas los informes que se habían pedido para la declaración como interés cultural, tanto de la Junta de la Universidad, todos habían sido favorables. Entonces no entendemos cómo al final no ha habido una resolución positiva. Es un poco raro, y es una pena que tantos emeritenses no apreciemos el pequeño tesoro que tenemos al lado de las vías del tren. Un pequeño gran tesoro, porque es un monstruo inmobiliario, ¿eh? Nosotros, esta semana me ha recordado Facebook, precisamente en las redes sociales, que estuvimos visitando allí junto con los amigos de Mérida, Antonio Vélez y otros. Efectivamente, lo comentamos aquí. Exacto, lo comentamos aquí. Y me ha recordado la visita que hicimos justamente el año pasado por esta fecha, y el edificio es imponente, con unas posibilidades tremendas. Pero bueno, cuando hablamos, Luisma, del tema de ese proceso de acuerdo y ese entendimiento desde la política, es decir, yo pregunto, ¿a algún político emeritense no le interesa que eso se dé vida?
Yo supongo que no. Sea de la ideología que tenga, es que no entiendo yo. Claro que vamos desde esa participación con la asociación de vuestra, con el tema de con los colegios, con la asociación de hosteleros. Vamos a hacer una mesa de trabajo a turismo y en Mérida todos a uno exijamos, eso es que es una pena, primero como está abandonado y segundo, la incertidumbre que qué pasará con eso. ¿Qué pasará con eso? Y es que es lo que Mérida es un pasivo, ¿no? Siempre, yo lo digo muchas veces, la gente se enfada conmigo cuando me... Es verdad, porque este edificio en otra ciudad estaría de alguna forma, ya habría una pancarta puesta allí diciendo, sabremos el siglo de Mérida, seguro. Y aquí estamos, estos dime y directos, estos tiras aflojas, cuando todos los estudios eran favorables y son viables, y bueno, y a veces la inversión no tenemos que mirar desde el coste económico, que también, pero tenemos que pensar en el futuro, en lo que puede aportar, en lo que puede tener, y hombre, que mantengamos ese tipo de negocio en nuestra ciudad, como está abriendo cada vez Mérida con el tema del turismo, creo que es importantísimo. Edificios con menor entidad, por ejemplo en Villafranca lo han convertido en una especie de centro cultural, museo, y está funcionando perfectamente bien. Y de hecho... Y en Arroyo de San Serván. En Arroyo, y de hecho creo que comentabais no recuerdo qué Picota... En Almendralejo hay un proyecto también de residencia de investigadores para el siglo de que no recuerdo en qué Picota hablabais el otro día, el lunes creo, de por ejemplo el Costurero y muchos pequeños museos diseminados en Mérida, que es verdad que al ser pequeños ni se publicitan bien, ni la gente los conoce, ni por supuesto en turistas va a verlo, y que a lo mejor se pueden reunir todos en un museo de la ciudad que podría albergarse en el siglo, o cualquier otra cosa. En realidad da para mucho juego, pero a mí me encantaría ver un museo de ferrocarril, geología, prehistoria de la ciudad y de la Mérida industrial ahí, o de ciencia, que es la rama que más me toca. Yo recuerdo la movilización que hubo con el tema de la universidad, que fue multitudinario, hay fotografías, yo aparezco con mis 2 hijas pequeñas y pues vamos a empezar a mover el tema ese, vamos a movernos para salvar eso de una forma y empujar a las administraciones que se pongan manos a la obra a dar una solución. Como lo hagamos nosotros, al final pasará lo que pase, ojalá que no sea negativo y diremos otra vez Mérida. La Junta tiene que apostar por el tipo de cuestiones, las diputaciones, el ayuntamiento. Es que creo que hay un campo importante en la política para buscar soluciones y que tenemos los emeritenses forzar a ellos. Esto es clarísimo. Y el sitio en el que se encuentra también es privilegiado, está a un paso del Teatro Romano y de la Puerta de la Villa, andando. Podría suponer un encierre de un circuito turístico que haría que seguro que el turismo en Mérida creciese un poquito más. Y en clave estratégico además, porque si hubiera una posibilidad de construir una pasarela o un paso subterráneo para comunicarlo con el circo, ya sería la repera. Sería fantástico. Exacto, porque tenemos ahí el circo al lado y está muy incomunicado precisamente por las vías del tren. Bueno, por cierto... En la Picota, a partir de ahora, a dar la matraca. En este puente, no sé qué vais a hacer, pero que sepáis que hay mucha gente que va a venir a Mérida, la capital extremeña, que ha elegido este destino precisamente como destino turístico de interior, pese al mal tiempo que seguro, la lluvia, vamos, las precipitaciones que por otra parte son necesarias en nuestra tierra, sobre todo a partir del sábado que se van a registrar precipitaciones generalizadas. Pero la noticia no es esta, sino que hasta ahora el nivel de reserva de ocupación hotelera para este puente de Mérida está en el 85%, que es un número muy importante. Hay hoteles ya que incluso están con la ocupación al completo, pero desde el sector además se dice que pendientes de las reservas de última hora que pueden incrementar este porcentaje de ocupación hotelera, que como digo, que por el momento y hasta ahora está en el 85%, pero que puede subir entre esta noche y mañana mucho más. Muy importante para Mérida. Indudablemente. Vamos a otro asunto. ¿Ahorráis o no ahorráis? ¿Sois capaces, tenéis capacidad de ahorro o no? Yo antes de pasar, me felicito al Ayuntamiento el tema de lo del césped artificial de San Andrés, sí. Porque, hombre, yo estoy metido en el tema del fútbol, ¿sabéis? Y me alegro que haya un campo de césped artificial que hacía falta también. Este es el séptimo, ¿no? Campo de césped artificial. El equipo Pizarro, que es el que está allí más o menos utilizando el campo, ¿no? Y bueno, y para otro tipo, mucha gente que juegan allí, que tenga un campo digno que hacía falta. Yo felicito y me alegro por ello.
se hacía necesario. Mi hijo ha jugado allí y ha llegado de barro desde de los pies hasta la cabeza. Bueno, de hecho, el perro le ladró cuando llegó, porque ni siquiera lo conocía. Era fantástico. Hacen falta más cosas. Por ejemplo, los pasos sobre elevados que hay en Mérida son terribles, ya que se van a arreglar algunas de las calles. A lo mejor se le podría poner... Yo ahí apostaba, aparte de eso, del tema de... ¿Te refieres a los pasos de cebra? No, elevados. Sí, los pasos sobre elevados, que el coche tiene que pasar... Bueno, por hay algunos que efectivamente son muy tremendos. altos. Además, yo creo que incumpliendo la normativa. Yo creo que incumplen todos. Es posible que algunos... Sí. Creo que incumplen todos, porque deben tener una distancia de rampas de ascenso y de descenso, y no lo cumple absolutamente ninguno. Hay algunos que son más suaves, como por ejemplo la avenida Lusitania, que son un poquito más suaves, pero hay otros que son tremendos para la suspensión del coche y para los amortiguadores y para el propio coche, para las ruedas. Que había que ponerlo y no los hay, que también sería importante, porque hay unos tramos de calle que parecen circuitos, ¿eh? Lo comentábamos el otro día aquí, lo conté en la calle John Lennon, no, a lo mejor no hay que ponerlo muy alto, pero que avise algo, ¿me entiendes? Sí, por la velocidad que cogen los vehículos. Desde la Plaza de Santo Domingo hasta la esquina de Sí, Plaza sí. España. Yo no sé por qué en esa calle hay tendencia a la gente a que pise el acelerador. Sí, sí, esos 100 metros. En una calle estrecha, además, con mucho tráfico peatonal y que supone un grave peligro. Y luego en el tema de las baldosas sueltas, el tema de acerados rotos, árboles caídos y la limpieza. Y somos muy pesados, lo decimos aquí, pero con los cagaditas de perros. A mí me ha quejado una señora ayer por la mañana. Fui a un compañero aquí detrás, donde está el Diocles, esa calle, esa acera del Payón Diocles, es una auténtica porquería de cagaditas de perros, pero es que la señora me hizo bajar del coche y me llevó y me enseñó 5 en unos 30 metros, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Entonces, a ver si apostamos también por ese tipo de acciones de control, de vigilancia y de multa y de sanción, porque creo que es la única forma, por desgracia, ¿eh? La única forma. Bueno, sobre los pasos elevados de cebra, estoy recordando uno que es criminal, que es el del Albarregas en la avenida José Fernández López, justo en la entrada del ferial, que ese es criminal, pero criminal, ¿eh? Para los coches. Tienes que entrar parados prácticamente. Sí. Bueno, eso es criminal, eso hay que arreglarlo ya. Vamos a hablar del ahorro, porque los extremeños ahorran una media de 189,57 euros al mes, lo que supone un 17,2% menos que la media nacional. Y nos sitúa como la tercera comunidad con la cifra más baja de ahorro, solo por delante de Canarias, con 126, y Murcia, con 173, según refleja un estudio que ha elaborado el portal Rastreator con motivo del Día Mundial del Ahorro. En el otro lado se encuentran los vascos, que son los más ahorradores, con casi 300 euros, 294,57 exactamente, castellanos y leoneses con 293 y asturianos con 286, que lideran este ranking de los más ahorradores. No obstante, el número de ahorradores en la región supera los 566.000 personas, si bien hay más de 119.000 extremeños, que es el 17%, que no consiguen ahorrar nada cada mes, principalmente por falta de ingresos, los gastos imprevistos o como consecuencia del endeudamiento al que se han sometido. Entre los extremeños que sí consiguen ahorrar, el 48% reserva entre 100 y 250 euros al mes, el 11% entre 250 y 500 y solamente un 7% consigue ahorrar algo más de 500 euros al mes. Así que la capacidad de ahorro al descubierto. Yo, cuando la barrera que marcó precisamente, al menos en mi caso familiar, en mi vida familiar, la barrera del ahorro fue la entrada del euro, que fue criminal. Fue criminal. ¿Eh? No sé si a vosotros os pasó lo mismo o no. Bueno, a todos fue generalizado. Yo soy de los que opinan que tengo mucho mes para el sueldo que los datos son coherentes con lo que se ha comentado otras veces de que el sueldo medio de los extremeños se encuentra por debajo de la media. Si el sueldo medio se encuentra por la media, obviamente la capacidad de ahorro también merma. De todas maneras, a mí me parecería más interesante conocer qué cantidad qué proporción de sueldo somos capaces de ahorrar los extremeños. Sí, no lo viene, lo he buscado y en el informe no se encuentra. Porque también es cierto
que el precio de la bolsa de la compra en Extremadura Menor. y sobre todo el precio de la vivienda es menor que lo que pueda ser en una gran capital. Entonces es cierto que los sueldos son menores, pero si la cesta de la compra también es menor y sobre todo la inversión en vivienda es menor, pues nos quedamos poco más o menos lo comido por lo servido. Entonces, ahí hay un falso debate en el que se pide el aumento de sueldo, por ejemplo, para las regiones como Extremadura, pero si el aumento de sueldo conlleva el encarecimiento de todos los demás, al final nos quedamos igual, lo mismo, en tabla nos rasa. quedamos igual. Entonces, ahí sí es cierto que hay que conseguir mejorar la calidad del empleo, sin duda, los sueldos, sin duda, pero bueno, el dato así solo, neto, lo más preocupante para mí es ese 17% de extremeños que no consiguen ahorrar nada al mes, porque eso sí es encontrarse a la intemperie ante cualquier dificultad. Eso sí es un problema serio. Miguel Ángel. Yo este tipo de, no sé, de estudios o de, no me cuadran. Y yo, a ver, si hace cuestión de 2 semanas ha salido que en Extremadura hay las 400.000 personas que están al borde de la exclusión social, no me Pero eso cuadra. también viene motivado, Miguel Ángel, No me cuadran estos por lo que ha números. dicho Luis Manuel. Porque aunque ciertamente los sueldos son más bajos, por ahí, de ahí que salga esa cifra del umbral de la pobreza, pero también es cierto que el nivel de vida es menor que en otras comunidades. Sí, o sea, ¿Entiende? pero si hay 500 y pico mil, 156.000 extremeños que son ahorradores Que es la mitad de la población, más de la mitad. y hay 400.000 y pico, que es casi la mitad de los que están mal, ¿quién ahorra aquí? Es que no me cuadran los números, ¿me entiendes? Porque el problema es, yo pensaba que no ahorraba nadie, no creo que. Porque yo los que doy como ricos, que están en ese alto, no es que ahorren, esos siempre van a ganar dinero, se van a ir creciendo. Eso han crecido. Han crecido. Me explico, entonces, eso no ahorran. Entonces, y además, y se ahorran, los tienen los paraísos fiscales, no tienen aquí, pero bueno, eso es un tema aparte, habría que hablar de otro tema, ¿no? Pero claro, 189, 190 euros al mes de media de extremeños para ahorrar, yo, por cómo se ve, por la cantidad de paro que hay, por estos tipos de estudios de gente que lo pasa mal, me cuadra. A mí no, perdón, los diga, pero no sé sobre dónde salen, estas encuestas cómo se hacen y quién las hace, o este tipo de estudios. No, a mí no me cuadra. El dato de encuestas sobre la pobreza tiene no es trampa, está bien diseñado, pero hay que saber leerlo bien. Lo que se suele hacer es una media de los sueldos del país, y lo que se encuentra, creo que es un 30 o un 40% por debajo, ya se empieza a considerar pobreza, y no sé si un 20% por debajo se encuentra severa pobreza. Entonces, el que en España está en severa pobreza no quiere decir que no tenga para comer o que no tenga una vivienda, quiere decir que se encuentra un tanto por ciento por debajo de lo que es en sueldo medio. Entonces, si Extremadura de por sí ya tiene el nivel de renta menor, prácticamente todos los extremeños caemos por debajo de la media nacional, con lo que es muy fácil encontrarse en el nivel de pobreza. ¿Quiere decir eso que la gente no tiene en ese tanto por ciento, en ese 40%, para comer, para vivir? No. Si fuese así, lo veríamos en las calles, y no se ve por las calles. Es verdad que hay pobreza, pero no hasta un nivel, es que un 40% de pobreza en Extremadura es una media, unos 400.000 habitantes. Eso no es viable, no es viable. Entonces, el dato es correcto, yo creo que el estudio está hecho muy seriamente, pero es cierto que hay que entenderlo bien. Quizás lo que no sea del todo correcto es en términos de pobreza o de severa pobreza. La pobreza aquí no tiene nada que ver con la pobreza que pueda haber en Senegal. Aquello hambruna. Entonces, en términos va a ser el mismo, sin embargo allí significa que no comes, y aquí significa que a lo mejor no te puedes ir un fin de semana de vacaciones. O Sí. no poderte duchar todos los días. Lo hay muchísima gente. O no poder pagar poder los pagar, estudios universitarios por para ejemplo, tus hijos. Y es que ahorrar 190 euros al mes es una cantidad importante, 100 euros más, unos 2.000 euros al año.
Entonces no sé yo hasta qué punto esto es real. Creo que lo veo demasiado cantidad. Creo, como se palpa la situación. Bueno, por cierto, no sé si sabéis que con la crisis ha crecido el número de ricos en España, concretamente el número de súper ricos, que son los que tienen más de 30 millones de euros en patrimonio, pues ha crecido un 74%. Al final, la economía es así, si unos tienen más, otros tienen menos. Sí, lo que pasa es que el que tiene menos cada vez sigue teniendo menos, y el que tiene más cada vez tiene más y va creciendo más. Ese es el problema, ¿no? Cierto. Bueno, hablamos de encuestas con el CIS porque se ha publicado, como sabéis, la encuesta que dirige el Instituto de Tezanos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y según esta encuesta, nos remitimos ahora a los datos, en Extremadura el PSOE igualará o mejorará los resultados del pasado mes de abril en las elecciones del 10 de noviembre. Hay que decir que esta encuesta fue realizada antes de la sentencia del Procés y antes de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Como decimos, el PSOE sería la fuerza más votada y obtendría entre 6 y 7 diputados, mientras que el PP podría recuperar 1 y llegar a 3. El PSOE tenía 6 en abril, pasaría a 6 o 7, el PP tenía 2 y puede alcanzar 3. Ciudadanos perdería su representante por Cáceres y Vox también perdería su único diputado en la región, que es por la provincia de Badajoz. En concreto, el barómetro preelectoral de este Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado este martes, concede a los populares entre 2 y 3 diputados, mientras que Ciudadanos solo mantendría el logrado el pasado abril por Badajoz y perdería el de Cáceres, y Vox se quedaría, como hemos dicho, sin el que obtuvo por Badajoz. Es decir, se reforzaría, dicho en otras palabras, el bipartidismo en la comunidad autónoma. Miguel Ángel. Pues con todo mi corazón si sale así, ¿no? Porque creo que ya se ha demostrado que el bipartidismo a este país lo que ha traído ha sido más problemas y menos soluciones. Y creo que seguimos en el ritmo de siempre. Es decir, la gente tiene que darse cuenta a la hora de votar de quién vota y por qué lo vota. Yo no sé este tipo de igual que antes de las encuestas, la de Tezanos, que la hace Tezanos junto con Iván Redondo, o solo Tezanos. La hacen los dos juntos, ¿no? Claro, así, porque digamos, yo no entiendo. Hoy he visto unas declaraciones de Más País, el chico este. El Rejón. Claro, y él dice que los que ellos tienen su encuesta, su estudio, y que en Madrid se daban un resultado y en Madrid le daban creo que un 7 y subió hasta un 14. Yo igual digo siempre. Un 14% te refieres. En Madrid, era el municipal, él está diciendo y que bueno, sí, a él le daban más Madrid y a Madrid. La encuesta un 7%, típico, y que cuando luego las elecciones llegaron casi al 14%. Claro, aquí cada uno vende la sardina como le hace las cosas sardinas, ¿no? Yo lo que creo que lo que sí tenemos que pensar es que hay que solucionar la política en España y esto hay que darle una vuelta, o sea, todo lo que no sea que los políticos que vayan a ser elegidos se tomen en serio la política, esto va a seguir igual. El bipartidismo se refuerza, pues si la gente cree que estos 40 años, vamos a coger la Constitución artículo por artículo, a ver qué artículo se ha cumplido la Constitución, de educación, de sanidad, de vivienda, con el bipartidismo. Porque, claro, fortalecer otra vez el bipartidismo creo que es atrasar en políticas de futuro, cuando la gente ya ha dicho que hay que hacer otro tipo de política, que hay que negociar, hay que hablar entre la gente y entre los políticos. Y aquí se acabó ya eso de la mayoría absoluta y la mayoría, hablo a nivel federal, a nivel local, se da y sigue dándolo. Ahora, yo ojalá que no sea así y que el domingo día 10 de noviembre pues haya fuerza suficiente de izquierda que gobernemos este país con un apoyo de todas las fuerzas políticas de izquierda, ¿verdad? Pensando en que la gente tiene muchos problemas y hay que solucionárselos. Lo más lo llevamos hablando del tema de la pobreza, del tema del... Y estamos rascando la vestidura a ver quién va a sacar un diputado más o un diputado menos. Eso... hablando de Extremadura, hay muchas ideas que salieran, los diputados que salieran defendieran en Madrid a Extremadura lo que tienen que defenderla. El tren, la pobreza de Extremadura, los pueblos abandonados de Extremadura, la Extremadura vaciada, eso es lo que me gustaría. Eso es lo que hay que preguntar a la gente que vaya a salir y no meternos ahora en valorar. Ahora, el tema del que tenga un diputado menos, a mí, particularmente en Extremadura,
creo que haya diputados del PP o del PSOE, a mí y a la gente que sufre, no lo soluciona nada. ¿Tú sabes cómo se solucionaría la defensa del territorio en el Congreso por parte de los diputados? Con listas abiertas, porque se jugaría cada uno su escaño. Y así sí que defendería, fíjate Pues tú, como en el Reino Unido, sí que defenderían a su territorio. Pues es posible, es así. Porque ahora lo que hacen es defender a su partido. No, en las Cortes. Es voto de partido. Yo lo he dicho, aquí Fran lo he votado mucho desde el año pasado, ante estas elecciones. Y cuando el tema del tren, yo pregunto, si los 6 o 7 diputados que estén, sean del partido que sea en Madrid, antes de, cuando llega el Parlamento se ponen una bandera de esta, una detrás. De aquí no firmamos ni votamos ninguno, nada, hasta que no sucede el tema del tren en Extremadura. 7 diputados, hoy día 7 diputados con tendrían poderes. Bastante menos tenía Coalición Canaria y ha conseguido para su región todo lo que, ¿Me entiendes? todo lo que ha podido. Pues eso es lo que hay que valorar a la hora de votar. Y Cantabria, con un o diputado. Cantabria, con uno, igual. A lo mejor, especialmente el Partido Socialista, se puede plantear en Extremadura hacer como el PSC y ganaría un poquito. Porque es cierto que lo triste es que los extremeños votamos y no siempre nos vemos representados a nivel nacional en Madrid con los temas que realmente nos importan. A mí me duele ver cómo se van millones de euros para otras regiones, no tan leales como la extremeña, y aquí seguimos sin tener un AVE o un mercancía decente que coja nuestras mercancías y las ponga en Lisboa o en Alemania, o que permita que nos lleguen más turistas de Madrid o de Sevilla o de cualquier otro lugar. Hay capitales de ciertas regiones, como Cataluña, que están todas unidas por AVE. Es un poco indignante, y yo creo que ahí sí es cierto que además de hombres y mujeres de partido, se pediría que los que salgan de Extremadura que sean también extremeños, que nos representen. Ese es el debate que a mí me interesaría ver. Y ahí da igual que sea PP, Ciudadanos, PSOE, Vox, claro, o Izquierda Unida, salga que salga. El extremeño que vota al Partido Popular, yo pregunto. Al final perdemos el voto. Yo pregunto, Pedro Acedo va a la lista, ¿no? Del Senado. El Senado. El Senado. O el que vaya por el PP o que vaya por el PSOE. Nacho Sánchez Amor por el PSOE. Y Nacho, los te votan a ti, tú te vas a poner enfrente de tu partido y decir que hay que asuntar el tema del tren en Extremadura. El tren hay que tirarlo ya. ¿Lo vas a defender allí? Pues venía aquí a la tertulia y enfadarnos aquí, que si Sánchez, que si Casado, que si... Yo creo que a mí la Extremadura me están demostrando, y me han demostrado todos años para atrás, que no han hecho nada por Extremadura, nada. Y luego, ahora vino otro día la vicepresidenta, ¿no? Carmen Calvo, sí. Y Ayer. Y dijo que no sé qué, para Extremadura van a abrir unos millones, no sé qué. El tema ese del dinero que falta a las comunidades, ¿no? ¿Pero para qué? Pero es una cuestión financiera, es decir, que se le debe desde el Estado a las comunidades autónomas, que tienen que pagarlo más tarde o más temprano. Lo hice este miércoles. Ya gobernando, ¿cuánto tiempo? Yo creo que... Ese diputado mío de aquí, que vaya a su partido, de cachondeo, ¿no? De cachondeo más. Yo no sé hasta qué punto merece la pena seguir sin tener tren en Extremadura digno para que nos lo sigan prometiendo en cada campaña electoral. Yo creo que es un poco ¿qué le falta en tren? ¿Qué es lo que más les duele en tren? Yo en cada campaña electoral voy a prometer que viene el tren para esperarme, no hacer nada y a la siguiente volver a prometer lo mismo. Hoy, por cierto, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la licitación de Adif de la redacción de los proyectos básicos y constructivos de la plataforma vía del AVE en la conexión con Mérida. Es decir, la que va desde la estación de la calle Cardero hasta la conexión con la línea principal del AVE. Que no se quede en proyecto. Está ahí en el BOE. Pero vamos, es el proyecto, exacto. Exactamente, es que es solo el proyecto. Luego, solo el proyecto. Los proyectos se redactan, se aprueban y caducan para volver a pedir otros proyectos. Los extremeños tenemos mucha experiencia ya en publicación en el BOE, porque antes se decía, si está en el BOE ya va a misa, está hecho, ¿no? Y ya hemos comprobado en los últimos 2 décadas como, aun estando en el BOE, no se cumple. No, sí. El Museo Visigodo de Mérida llegó al BOE y allí se quedó.
No, llegó al BOE y hubo dijeron que ya había hasta dinero en algunas partidas. En alguna partida y nunca más se supo. Pues y de eso hace 20 años también. Me gustaría hacer al extremeño que va a votar el día 10. Vais a votar a gente que os tiene que defender y os tiene que defender Extremadura. Vamos a votar, vamos a ver si somos capaces de conseguir que haya unos diputados que cuando lleguen allí pongan la boca arriba, a los partidos que sean, y decir, mira, se acabó ya con Extremadura, se acabó este cachondeo y se acabó esta falta de tacto y de delicadeza con una gente que un pruebo mío de Zaragoza y llegó a las 3:15 en el tren y cuando me llamó a las 10 dije que voy en el tren y dice, me imagino que llegaré, ¿no? Ya con el cachondeito. Bueno, me imagino que llegaré, mira, pues si no llega iré a buscarte al campo, quiero te decir. Claro, y ese tema lo contamos y nos reímos, pero no está bien. Y además, yo cada vez que la noticia me pone un cuerpo de un malestar interno y luego es lo que. En ese debate que había que ver en televisión, y hay este tipo de debate, en la televisión, en la prensa, ese debate. De los políticos, los diputados que van a presentarse por los partidos, que digan allí y que la gente le pregunte y la gente se comprometan. Pero me extraña que eso pase. El año anterior, el año pasado no, el anterior, fui a un congreso, tenía que llevar a 3 chavales de aquí de Extremadura, en Valladolid, y tardaban lo mismo en llegar desde Granada a Valladolid que lo que tardé yo desde Mérida a Valladolid. Y preguntaba a la gente y decían, pero ¿no te has venido en tren? Digo, no me puedo venir en tren. Primero no te puedes ir, porque no hay conexión para el norte. Para el norte. No hay autobús, la única opción es un autobús o llegar a Madrid, de Madrid coger un AVE hasta Valladolid, que está bien conectado. La gente de Granada tardaba lo mismo que yo, y está un poquito más... Claro, pero en el viaje a Madrid corrías el peligro que decía de quedarte por el camino en medio del campo tirado, ¿no? Que podía haber pasado. En fin, menos mal que ya se van reduciendo un poco se han reducido las incidencias este año. Esperemos cuando se cierre el año si el número de incidencias en cuanto es menor, en cuanto se ha reducido, si al final Adif ya ha tomado cartas en el asunto o no, como ha señalado su presidente no hace mucho, cuando visitó también nuestra comunidad autónoma. Nos tenemos que ir, os quedáis aquí en este puente. Yo tengo pensado hacer una rutita senderista, ver si no respetan tiempo. El sábado llueve, bien, y mañana al final del día también. ¿Y tú, Miguel Ángel? Yo sí, me quedo aquí, mañana voy a mi concentración y luego el fin de semana estaremos por Mérida paseando y a ver el ambiente que hay. Este año me gusta, a muchos que no conozco les voy a preguntar cosas de Extremadura, a ver qué opinan. Vas a hacer un sondeo. Me gusta, en los bares me gusta y veo a un matrimonio hablar y ¿dónde soy? Y pregunto, ¿qué os parece Mérida? Y pregunta porque creo que esa sí que es una encuesta bien hecha. Pues te espero el jueves con el resultado del sondeo. Te diré una preguntita que he hecho. Bueno, nos vamos, gracias a Luis Manuel Tobaja, te he llamado Luis Miguel antes, perdona, Luis Manuel, y a Miguel Ángel Herrera. Lo de Miguel era por él. He cruzado los nombres. Nos vamos, no hay tiempo para más. No, que llego tarde. Que llegas tarde. A la pega de carteles. Agradeceros, como siempre, vuestra opinión y vuestro análisis en esta picota. Disculpar a Javier Segura, que hoy no ha podido estar por motivos de trabajo en nuestra tertulia, e instarles, como siempre, a una nueva edición de La Picota, no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde informamos de todo lo que acontece en Crónica de Proximidad. Será ya el próximo lunes cuando recubremos de nuevo la semana ya entera de La Picota con una nueva edición en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, disfruten mucho del puente y sobre todo sean felices.